cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo. Confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Y hola queridos amigos y bienvenidos a todos ustedes. Es un placer estar con ustedes mientras continuamos nuestra introducción a la voluntad divina. Ven a heredar el reino del Evangelio de Mateo capítulo 25, cuando Jesús dice: vengan, ustedes que son bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ese es el reino que fue dado a Adán y Eva al principio de la creación. La fundación del mundo, perdida por Adán y Eva, restaurada por Jesús y ahora dada a nosotros hoy como una forma de vida completa, una nueva forma de vida para que vivamos de la manera más perfecta y plena el reino que Él vino a traer. Así que oremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, rogamos por ese reino como Jesús nos dijo. Él dijo que lo buscáramos por encima de todas las cosas y todo lo demás vendría. Así que tenemos ese reino como nuestra herencia, el reinado de la voluntad divina del Padre, que reina por supuesto perfectamente en Jesús y María por gracia. Pedimos que venga a reinar en nosotros, Señor, y en nuestra tierra, en nuestras familias y en nuestros hogares, en nuestro país, iglesia y en nuestro mundo. Oh Señor, que este pequeño programa que busca ayudar a otros a conocer qué es ese reino y cómo vivir en él y permitir que viva en nosotros, traiga un nuevo amanecer, una nueva creación, una nueva manera para que sigamos a Jesús de la manera más perfecta. No por nuestra propia fuerza de voluntad, no por nuestra propia virtud, sino por la gracia del don de la voluntad divina, habitando en nosotros y reinando en nosotros. Hacemos esta oración por la intercesión de María, la voluntad divina. María, ayúdanos a saber qué significa vivir siempre en la voluntad de Dios. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de la voluntad divina, ruega por nosotros. Amén. Bueno, es una gran alegría para mí estar con ustedes hoy y continuar esta introducción al reino de la voluntad divina. Simplemente para abreviar decimos introducción a la voluntad divina. Bueno, ¿quién va a ser introducido a la voluntad de Dios? Probablemente solo en el cielo comenzaremos a entender o comprender de alguna manera lo que es la voluntad de Dios. Y sin embargo, este gran misterio nos ha sido revelado, como dice San Pablo, y también en el libro del Apocalipsis. Dice que este gran plan de Dios ahora se nos ha dado a conocer. ¿Por qué? Para que podamos comenzar a vivir en Él, aquí en la tierra antes de que Jesús regrese. ¿Por qué es eso necesario? Porque Él oró por ello. Y cualquier cosa por la que Jesús oró tiene que ser respondida porque Él ora como Hijo de Dios e Hijo del Hombre en nuestro nombre.
suplicando al Padre, implorando y rogando al Padre que permita que ese reino se apresure en su llegada a la tierra. Así que eso es por lo que oramos en cada Padre Nuestro, cada vez que lo rezamos todos los días. Alguien podría decir, bueno, ya sabes, ¿por qué necesitamos otro programa sobre la voluntad de Dios? ¿Sabes? La voluntad de Dios es tan clara en los Evangelios, incluso en el Antiguo Testamento, en los mandamientos y en todas las formas en que Dios ha revelado su voluntad a nosotros y cómo vivirla y obedecerla. Bueno, hay muchos niveles de vida en la voluntad de Dios y obediencia, maneras de hacer la voluntad de Dios. Ciertamente al obedecer los mandamientos, al obedecer las palabras de Jesús y el Evangelio en primer lugar, pero hay muchas otras maneras. Y vamos a explorar esa manera definitiva de vivir en la voluntad de Dios y lo que Jesús realmente quiso decir al hacer la voluntad de Dios cuando dijo, hágase tu voluntad. ¿Qué quiso decir? ¿Simplemente obediencia a la ley? Bueno, sabemos que eso no puede ser correcto porque San Pablo dijo que eso no te va a salvar, incluso si es la ley de Cristo. Pero él dijo que se necesita algo más, y eso es la fe. Así que, para comprender el significado de esta forma suprema de vivir en la voluntad de Dios, necesitamos mucha fe, hermanos y hermanas. Y es por eso que es tan apropiado tener este programa como la manera de vivir nuestra fe más plenamente. Y por eso se necesita mucha fe. La Iglesia diría que no necesitas fe sobrenatural para vivir una revelación privada, lo que enseña la revelación privada. Pero esto es, aunque la enseñanza de Luisa Picarreta es una revelación privada, todo proviene de la revelación pública. Y la manera en que todo lo que hacemos en la vida en la Iglesia proviene de la Escritura, la tradición y la doctrina, así también esta enseñanza tiene sus raíces en la tradición y la doctrina y sobre todo en la Escritura. Así que permítanme comenzar con un par de ejemplos de cómo es el caso. Y de nuevo, ¿por qué necesitamos un programa sobre la voluntad divina? Bueno, lo necesitamos porque Jesús nos dice que lo necesitamos. Lo necesitamos porque miren dónde está el mundo hoy. Miren dónde están incluso los cristianos hoy en su capacidad para cumplir la voluntad de Dios. Sabes, no estamos viviendo en una era donde haya mucha evidencia de grandes, fuertes y santos cristianos. Seamos sinceros. En algunos aspectos, sí. En algunos aspectos, no. Pero hoy, cuando miramos a la mayoría de aquellos que dicen seguir a Cristo, que llevan el nombre de cristianos, incluso entre nosotros los católicos, miren cómo vota la mayoría de los católicos. El muy buen ejemplo de cuán cristianos somos. Por cierto, votamos según los principios, los valores que defendemos y por los que abogamos. Esta es una gran indicación de dónde estamos. Y así, si miramos, ya sabes, las estadísticas dicen que más de la mitad de los católicos de alguna manera se han alejado o están apoyando cosas que no son católicas. Entonces, ¿cómo podemos afirmar seguir a Cristo como miembro de esta iglesia? Así que es muy importante que entendamos el gran llamado que se nos ha hecho para ser cristianos y católicos y cómo vivirlo en su plenitud. Al menos eso es lo que espero que queramos, es lo que espero. Es por eso que espero que escuchemos. Intentamos asistir, ya sabes, para recibir los sacramentos y leer las Escrituras y todas esas cosas buenas. Pero escuchemos algo de las Escrituras que podría indicarnos cómo este modo de vida, que es vivir la plenitud de la vida de Cristo en la tierra, se nos dio a conocer primero en las Escrituras. Y esto se toma del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Recuerden,
Uno de los apóstoles le dice a Jesús, Tomás dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús dice, Yo soy el camino, la verdad y la luz. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Si me conoces, también conoces a mi Padre. Desde este momento lo conoces y lo has visto. Felipe dijo, Señor, déjanos ver al Padre, entonces estaremos satisfechos. Eso será suficiente. Y la respuesta de Jesús, He estado contigo todo este tiempo, Felipe, y aún no ¿me conoces? Verme a mí es haber visto al Padre. Entonces, ¿cómo puedes decir, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que te digo, no las hablo por mí mismo. Es el Padre viviendo en mí quien está haciendo esta obra. Debes creerme. Cuando digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, créelo por la evidencia de esta obra, sino por otra razón. Les digo con toda solemnidad, quien crea en mí, realizará las mismas obras que yo mismo hago. Él realizará obras, aún mayores porque voy al Padre. Hermanos, hermanas, dos puntos centrales de esta espiritualidad, esta forma de vida, están contenidos en este pasaje y uno sigue directamente del otro. El primero es que Jesús dice una y otra vez en el Evangelio de Juan que Él no puede hacer nada por sí mismo, que por sí mismo es incapaz de hacer o decir algo. Todo, dice Él, lo que hablo, lo que hago, viene del Padre. Es el Padre viviendo su vida en mí. Es la voluntad del Padre la que cumplo, no la mía. Vine a hacer no mi voluntad, sino la del Padre. La voluntad del Padre es mi alimento. Así que, en todo lo que Jesús hace, es la voluntad del Padre la que Él está revelando. Y esa es la fuente misma de su propia vida, tanto su vida divina como su vida humana. Ambas tienen su origen en la voluntad del Padre. Esta voluntad del Padre, a medida que se vive en la humanidad de Jesús, se expresa a través de la voluntad humana de Jesús, a través de todos los actos que Jesús realiza por su propia voluntad humana. Vamos a hablar más sobre esto en un momento. ¿Por qué? Porque la voluntad lo es todo. Si no lo haces, sabes, la voluntad es la fuente del amor. Si no tuvieras voluntad, no podrías amar a Dios. No podrías ser uno con Dios, porque la voluntad es la fuente del amor y es la fuente de comunión y unidad con otra persona, ya sea humana o divina. Y así, esta voluntad lo es todo. ¿Cómo usamos nuestra voluntad, hermanos y hermanas? Lo es todo en nuestras vidas. Y lo es todo, no solo por las pequeñas decisiones y las grandes decisiones que tomamos en la vida. Lo es todo por aquello con lo que la unimos, a lo que la apegamos, a lo que elegimos, a ser uno con nuestra propia voluntad humana. Jesús en cada momento de su vida eligió unir su voluntad con la voluntad de su Padre. Por eso Él puede decir, ya no soy yo quien vive, sino que es el Padre quien vive en mí, el Padre haciendo su voluntad en mí. Ahora, de la misma manera, Jesús dice, para aquellos que creen en mí, harán las mismas obras que yo hago. ¿Por qué? Porque la misma voluntad de Dios estará operando en ellos. Y luego dice esta frase muy misteriosa, y harán obras mayores que las que yo hago. ¿Cómo pueden ser posiblemente mayores?
Bueno, ciertamente no por naturaleza, porque no tenemos la naturaleza divina. ¿Pueden ser mayores en número? Sí, porque ahora somos muchos más, tratando de vivir este estilo de vida. Muchos de nosotros vamos a vivir más de 33 años, incluso en la voluntad divina, en la voluntad de Dios. Así que el número de actos realizados en la voluntad de Dios, multiplicados en la voluntad de Dios, son mayores. Pero, por supuesto, en sí mismos nunca serán mayores que lo que Jesús hizo por sí mismo. En un solo acto de la voluntad de Dios hizo lo suficiente para salvar a todo el mundo y hacer posible que todos sean salvados. Pero Dios tenía un número de actos que debían cumplirse en la humanidad de Jesús antes de su muerte y resurrección. Jesús los cumplió. Ahora Él dice, tienes tus actos que llevar a cabo, realizar, cumplir, unidos a mi voluntad. Cuando esos se hayan hecho, entonces, por supuesto, tu vida en la tierra habrá terminado y tu vida eterna comenzará. Por supuesto, siempre es eterna, pero en el sentido de que comienza después de nuestra muerte y a través de nuestra muerte. Así que Jesús nos ha dado la capacidad que Él mismo tiene para hacer todo lo que hizo y permitirle hacerlo en nosotros. Catecismo 521. Cristo nos permite a todos vivir todo lo que Él vivió y Él lo vive en nosotros. Mira, e incluso mayor, porque vamos a hacer más actos en la voluntad de Dios de los que Jesús mismo hizo en sus 33 años en la tierra. Así que este pasaje nos está diciendo muy simplemente, hermanos y hermanas, la vida de Jesús. Jesús dice que puede definirse en términos de la voluntad del Padre, viviendo su voluntad cumplida en Él. Y luego dice, para aquellos que creen en mí, y no está haciendo esa declaración a la ligera. Aquellos que creen en Él al unirse con Él, y viviendo la vida a la que nos llamó al hacer la voluntad de Dios. Y vivir los mandamientos del Evangelio, así como del Antiguo Testamento. Luego dice, ustedes también harán las mismas obras. No solo predicando, o enseñando, o incluso, celebrando los sacramentos, sino que harán las obras que yo hago en el sentido de que sus propios actos humanos, sus propias obras humanas, llevarán dentro de ellas lo que yo llamo la potencialidad divina, la capacidad divina. El poder divino de la voluntad de Dios para multiplicar todo, para dar todo y para devolver todo al Padre, con amor y agradecimiento. Ahora, esta es la potencialidad divina, el poder divino que reside en la voluntad de Dios. ¿Lo tenemos por naturaleza? No, pero lo tenemos por gracia. Jesús acaba de decir eso. Él dijo, harán las obras que yo hago, si viven mi vida. Si están unidos a mí, vivirán el mismo poder, tendrán el mismo poder, operando en ustedes. Hermanos y hermanas, ese poder es la voluntad de Dios, y se nos ha dado ese poder y esa voluntad tanto en nuestra creación, porque no podrías vivir fuera de ella, y tiene que estar en ti simplemente por la fuerza de tu creación, pero lo teníamos por la gracia santificante y el don de la inhabitación divina. Cuando mediante el Espíritu Santo las tres personas vienen a habitar en nosotros por la gracia santificante, el don de Dios, colocado en nuestras almas. Al mismo tiempo, somos incorporados, llevados al gran misterio de quién es Dios y qué es la Iglesia. Y así es esa comunión, que comienza de manera divina en el bautismo, fortalecida en la confirmación, nutrida en la Eucaristía, restaurada a través de la reconciliación,
sanada, a menudo, mediante el sacramento de la unción, etc. Así que, ¿ves? El poder de la voluntad de Dios está ahí, pero no lo conocemos. Esto es lo que tanto falta hoy en día. No lo conocemos. Cuando Jesús habla de conocimiento, no se refiere meramente al conocimiento intelectual o académico. Algunas personas quieren incluso hacer del modo de vida de Luisa, no de Luisa, sino del modo de vida de Jesús que ha revelado a Luisa y María, una búsqueda académica. No, es absolutamente íntimo, esencial para quienes somos, como seguidores de Cristo, como miembros de Cristo y como Cristo viviendo en nosotros. Es la plenitud de la vida que Él vino a dar. ¿Por qué es importante la espiritualidad, hermanos y hermanas? Porque es la forma en que vivimos. La espiritualidad es, en su forma más simple, una manera de vivir nuestra fe. Y vamos a tener una espiritualidad, lo sepamos o no. Hay muchos tipos en la iglesia. Esta espiritualidad, este camino último, siempre incluye todo lo demás y a todos los demás. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios incluye todo lo demás, es la fuente de todo lo demás, así que no hay nada que pueda estar fuera de ella. Así que cuando vivimos de esta manera, tenemos, en cierto sentido, un derecho, una capacidad de poseer, en última instancia, todo lo que Dios es. Y San Pablo dice, todo les pertenece a ustedes. Ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Cristo es humano y divino, por lo tanto, nosotros también podemos poseer y contener en nosotros mismos todo lo que es humano y divino. Eso ni siquiera es Luisa, esa es la enseñanza de San Pablo, es una enseñanza de la Iglesia. En Cristo habita la plenitud de la divinidad, dice San Pablo. La suya es una participación en esa plenitud, no una participación en el sentido de que obtienes una parte de ella. Participas en ella plenamente, pero participas en ella por gracia. Y así tienes toda la esencia de quién es Dios en su voluntad de venir y vivir en ti, y para que tú vivas en ella. Eso es lo que Él quiere decir con compartir. Jesús dice que el Espíritu no se raciona. No recibes una parte del Espíritu. Si recibes el Espíritu de Dios, recibes todo el Espíritu y todo de Dios. Concedido en la medida en que somos capaces que la limitación no está en la parte de Dios, o en la parte del Espíritu, o en la voluntad de Dios. La limitación es nuestra, así que lo que estamos tratando de hacer es eliminar esas limitaciones, quitar lo que nos impide alcanzar esa plenitud, esa vida abundante que Jesús dice, vine a traer. Y eso es de lo que se trata. Esta hermosa espiritualidad como forma de vida. Eso es lo que San Juan, lo que Jesús está diciendo en el Evangelio de Juan, especialmente en esos hermosos pasajes llamados el discurso de despedida, del 14 al 17 en el Evangelio de Juan. Me gustaría compartir con ustedes otro pasaje. Esta vez es de lo que llamaríamos la enseñanza magisterial de la Iglesia, uno de los documentos del Concilio Vaticano II. Estos documentos no son, según entiendo, encíclicas. Es decir, no son vinculantes, infaliblemente para la Iglesia, pero expresan de manera muy hermosa. Creo que de una manera muy completa, integral y coherente, las enseñanzas de nuestra Iglesia. El problema no está en estos documentos, sino en las formas en que han sido malinterpretados y mal aplicados en nuestra Iglesia. Pero me gustaría compartir con ustedes del documento que estoy estudiando en la hora del catecismo en este momento llamado Dei Verbum, que significa en latín palabra de Dios. Pero esto es del comienzo de ese documento que estoy estudiando ahora y se llama
Dei Verbum, la proclamación de la Iglesia sobre la revelación divina. O como les gusta llamarlo, la constitución dogmática. Esa es la constitución de enseñanza de cómo la Iglesia considera la revelación divina a través de las Escrituras, uno de los documentos más cortos. Porque es muy simple. Escucha esto. Este documento dice, la tradición que viene de los apóstoles progresa en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Hay un crecimiento en la comprensión de las realidades y palabras que se están transmitiendo. Esto ocurre de varias maneras. Viene a través de la contemplación y el estudio de los creyentes, como estamos haciendo ahora, que meditan estas cosas en sus corazones. Viene del sentido íntimo de la realidad espiritual, que experimentan más a menudo en la oración, en el deseo, a través de los sacramentos. Y viene de la predicación de aquellos que han recibido, junto con su rito de sucesión, en el episcopado, los obispos, el seguro carisma de la verdad. Vaya, y eso es algo. Ese es el carisma que realmente necesitamos hoy, el seguro carisma de la verdad. ¿Sabes? La seguridad no está simplemente en la propia opinión o convicción de uno. La seguridad proviene de la verdad misma. Eso es lo que es seguro. Nuestra propia apropiación de esa verdad puede ser segura o no. Pero la certeza, la absolutidad, reside en la verdad misma. Esto es precisamente lo que se opone a lo que el Papa Benedicto llama la tiranía del relativismo, que dice que no existe verdad absoluta. Es cada hombre para sí mismo. Lo que sea que pienses probablemente esté bien. Sabes, todos pueden tener su propia opinión, vivir a su manera, hacer lo que quieran. Eso es el relativismo en su esencia. No, el carisma seguro de la verdad es justo lo contrario. Es sí, hay una verdad infalible, absoluta que Dios nos ha revelado. ¿Lo apropiamos perfectamente? Bueno, la Iglesia lo hace a su manera, en su propia corrección, su propia veracidad, honestidad, integridad, y cada uno de nosotros lo hace individualmente, también. Esta es la frase que es tan importante y se ha citado mucho. Así, a medida que pasan los siglos, la Iglesia está siempre avanzando hacia la plenitud de la verdad divina. Esto puede sonar un poco simple, simplista para algunas personas, pero es una verdad muy profunda. Es decir, que la Iglesia siempre está aprendiendo más y más. San Juan de la Cruz diría que está excavando más profundamente en la mina de oro de la verdad de Dios para apropiarse de ella y aprenderla cada vez más. Así que la Iglesia se está moviendo hacia esta plenitud de la verdad, hasta que eventualmente las palabras de Dios se cumplan en ella. Y por supuesto, ese cumplimiento perfecto solo llegará cuando Jesús regrese en la segunda venida para juzgar al mundo. Ese es el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios, que es Cristo, y del reino, que es Cristo. En persona también, Jesús regresa como la plenitud del reino por toda la eternidad para reinar en el cielo y en la tierra. Y así. Pero hasta ese momento, hermanos y hermanas, la Iglesia se acerca cada vez más. Miren dónde estamos hoy, en comparación con dónde estábamos en el siglo III o IV, con las muchas herejías y la forma en que la Iglesia estaba formulando su doctrina y dogma en medio de esas herejías, y se libraron guerras por ello. Pero hoy tenemos una visión muy clara en la Iglesia de cuáles son las enseñanzas, mucho más clara, mucho más definida, mejor definida, claramente definida, que en la Iglesia primitiva.
Y sin embargo, de nuevo, tenemos nuestras herejías hoy en día. Pueden ser más sutiles. Pero la iglesia misma está tan bendecida, estamos tan bendecidos. Mira la historia, solo de los santos en la iglesia o los escritos de los doctores de la iglesia. Algunos son incluso nuestros contemporáneos. Sabes que tenemos estos a nuestra disposición. Así que la iglesia se está moviendo cada vez más hacia esta plenitud de la verdad. Esto también está en el corazón mismo de este modo de vida. ¿Por qué? Porque nos va a ofrecer una manera de acercarnos mucho más a esa plenitud, a esa plenitud de la verdad. Y así, ¿cómo hacemos eso? Por supuesto, es el tema de este programa. Esto está destinado a ser una introducción. Es para aquellos que estudian y quieren repaso, pero es principalmente para cualquiera que sea completamente nuevo en esto. Así que lo que estoy tratando de hacer es asegurarles que este modo de vida, que puede parecer un poco extraño o terriblemente nuevo para algunos de ustedes, no es realmente nuevo. ¿Sabes? Ya está ahí en tu corazón, en tu mente, en tus labios. Todo lo que tienes que hacer es reconocerlo y hacerlo ahora, explícito, practicándolo en tu vida. Así que eso es de lo que se trata aquí, y es un gran desafío hacerlo. Me gustaría compartir también un pasaje de la beata Ángela de Foligno, a quien solo he descubierto en los últimos años. Ella fue una orden de los franciscanos seglares, alrededor del siglo XIII, una laica, que tuvo una tremenda conversión y se unió a los franciscanos. Maravillosa escritora y mística de la Iglesia. Creo que solo está siendo realmente descubierta más profundamente o completamente en tiempos modernos. La beata Ángela de Foligno, les animo encarecidamente a leer sus escritos. Ella también revela palabras que Jesús le habló. Y Jesús le dice esto en un momento. Él dice: si encuentro un alma que posea amor perfecto, es decir, ¿cómo podría ser perfecto? ¿Nuestro amor podría ser perfecto alguna vez? Bueno, porque es el fruto, es el resultado, es el desbordamiento de la voluntad de Dios, que es la fuente del amor perfecto. Pero Él dice: si encuentro un alma que posea amor perfecto, o yo diría, mi voluntad, le otorgaré incluso mayores gracias que a los santos de los siglos. Hermanos y hermanas, escuchen esas palabras. Él prometió dar a sus nuevos amigos. Estas son sus palabras, si los encuentran. Gracias mayores de las que dio a los antiguos, hasta los apóstoles. ¿Por qué? Porque, ¿qué podría ser una gracia mayor que saber cómo vivir en la voluntad de Dios? Como Dios pretendía que viviéramos en ella desde el principio, pero se perdió, fue restaurada en Cristo, y ahora se nos devuelve como esta ciencia divina. San Luis de Montfort dice cosas muy similares, que los santos de los tiempos modernos superarán a los santos de antaño, tanto como los cedros del Líbano superan a los arbustos. Esos grandes y altos árboles del Medio Oriente, mucho más altos que los pequeños arbustos. Bueno, es una gran profecía, una gran promesa, y ahora se ha cumplido. Les agradezco por acompañarnos en este programa hoy. Es un placer estar con ustedes. Me gustaría continuar ahora, después de esa introducción tan larga, y quizás repitiendo algunas cosas del primer programa, pero me gustaría continuar con el estudio de la vida de Luis. De nuevo, es como todas las espiritualidades. Jesús, Dios, normalmente revelaría a una persona un modo de vida, como acabamos de escuchar en la letanía de los santos, como lo hizo con San Francisco, con San Benito, con Santa Clara, con Santo Domingo, con San Agustín. A tantos les ha dado un modo de vida, al depositarlo en esa persona.
en primer lugar. Y así ahora Dios nos ha dado un modo de vida. Eso también, en cierto sentido, está depositado en una persona. Y esa persona es Luis. Y un modo de vida en el sentido de que siempre ha estado ahí, pero no ha estado ahí explícitamente. Es decir, de una manera que sea muy clara y visible para que otros puedan ver, leer y aprender. Y así fue conveniente, fue absolutamente necesario, que para que este modo de vida fuera conocido por otros, primero tendría que venir a través de Luisa en quien se formó. Debe tener alguna manera de compartirlo, y así su obediencia, que era muy estricta, de sus confesores y especialmente de San Hannibal de Francia, era muy estricta bajo pena de pecado grave, que si no registraba todo lo que Jesús le decía, sería culpable de un pecado grave. Era una terrible penitencia para ella. Era lo último que quería hacer. Odiaba escribir sobre sí misma. Era una persona extremadamente interior con un deseo oculto. Ya sabes, de querer siempre permanecer oculta, como a menudo lo son las almas místicas. Y sin embargo, esta obediencia la llamaba a ponerlo por escrito, ya sabes, a registrar todo lo que sucedía, para que pudiera ser conocido por nosotros, por otros. Y como escuchamos la última vez, a veces luchaba contra esto, con muchas lágrimas, pataleando y gritando. En cierto sentido, llamaba a esto, ya sabes, su señora obediencia que era tan dura con ella. Gran parte de esta obediencia venía, por supuesto, a través de sus confesores ordinarios designados por el obispo. Pero también venía a través de San Hannibal, quien fue designado como su censor, es decir, para sus escritos. Él los revisaba, los editaba, los publicaba, pero también servía como un compañero espiritual. Nunca fue, en cierto sentido, su director espiritual. Realmente se debate si fue su confesor, pero más bien su compañero espiritual. Y cuanto más San Hannibal se sumergía en los diarios de Luisa y sus escritos, los que estaban disponibles hasta su tiempo, hasta el 19, más llegaba a construir su propia vida espiritual sobre las cosas que leía. Llegaron a tener una influencia personal sobre él. Cuando la mala salud finalmente lo obligó a quedarse en casa, a quedarse en cama, ya no pudo viajar durante los últimos 2 años de su vida. Usó sus cartas para describir su total dedicación a este modo de vida. Ahora, este es un santo canonizado de la Iglesia, fundador de 3 congregaciones. Él le escribe a Luisa: en mi meditación matutina, además de reflexionar sobre las horas de la pasión de nuestro Señor, una de las obras de Luisa, estoy leyendo y meditando cuidadosamente en 2 o 3 capítulos de tus escritos sobre la divina voluntad. Las impresiones que obtengo son íntimas y profundas. Veo en ellos una ciencia sublime y divina. Esa frase, por cierto, no solo fue utilizada por San Hannibal, sino que fue utilizada primero por el mismo Jesús sobre estos escritos. Él dice: veo en ellos una ciencia sublime y divina. Aunque aún no he podido penetrarlos a fondo debido a mi falta de intelecto e inteligencia, es realmente necesario, dice, dar a conocer estos escritos al mundo ahora, y creo que harán mucho bien. La ciencia de la divina voluntad es elevada, y sin embargo, estos escritos dictados por el cielo presentan la doctrina en toda su pureza y claridad. En mi juicio, no hay intelecto humano que pudiera haberlos concebido. Estas son las palabras de un santo de la Iglesia. Sí, es elevado como él dice. ¿Qué significa eso? Significa que es lo que algunos llaman teología desde arriba, porque es dada por el mismo Dios. Esta teología directamente del cielo, es por eso que se llama el libro del cielo. Es un signo divino. Cómo vivir como Dios mismo vive su vida divina. En Jesús,
y la vida divina por gracia en María. La reputación de San Aníbal, por su prudencia y santidad, lo convirtió en la persona ideal para revisar y publicar los escritos de Luisa. La estima del arzobispo de Trani por San Aníbal en ese momento era tan grande que no solo lo puso a cargo de todos los escritos de Luisa, sino que lo nombró revisor eclesiástico. Hoy en día, a menudo diríamos en latín, el censor librorum. En la mayoría de las diócesis, la mayoría de los obispos tienen a alguien que es su teólogo, quien lee cosas que van a ser publicadas o que ya han sido publicadas, y da un veredicto sobre si son fieles a las enseñanzas de la Iglesia o no. Así que recibió esta asignación para todas las publicaciones de toda su arquidiócesis. No solo los escritos de Luisa, sino todos ellos. ¿Qué dice eso? Dice que San Aníbal fue un hombre muy respetado por la Iglesia, incluso por el Santo Padre. A pesar de la enorme demanda de su tiempo y energía por parte de sus congregaciones religiosas y orfanatos, San Aníbal dedicó una atención meticulosa a los escritos de Luisa. Le escribió a Luisa en una carta: «Quiero que sepas que desde que me he dedicado totalmente a la gran obra de la divina voluntad, prácticamente no me ocupo, en absoluto, de mis institutos». Y esto fue un problema serio para los miembros de esos institutos porque él era su fundador e inspiración. Él dice: hablo de ello, es decir, de la divina voluntad, con personas espirituales. Me mantengo en este punto con aquellos que son capaces de escuchar y lo promuevo tanto como puedo, incluso en mi instituto. Ahora, esto es antes de que los escritos de Luisa sean conocidos, ya que están comenzando a ser conocidos a través de San Aníbal por la Iglesia y el mundo. Y, por supuesto, publicó los primeros 19 de esos volúmenes, así como las horas de la Pasión. Era consciente de la tremenda importancia de los diarios de Luisa. Siendo un hombre de Dios, lo percibía interiormente en sí mismo y también con un intelecto muy agudo. Era simplemente un hombre muy inteligente y listo. Exigió que Luisa no retuviera nada en su escritura. Cualquier cosa que pasara entre ella y Jesús tenía que ser registrada, o entre ella y María, o cualquier otra persona del cielo o del purgatorio. En ese caso, tenía que relatar todos los sucesos místicos, sobrenaturales, en su vida. En vista de la divina voluntad que está haciendo, esto es de San Aníbal a Luisa, en vista de esta divina voluntad que se está manifestando aquí y que a menudo se ha manifestado de la misma manera, en el nombre de Jesús, por la autoridad que me ha sido conferida por tu superior eclesiástico, es decir, el obispo, te doy la obediencia absoluta y rigurosa de escribir cada día, cada noche, cada vez, con total precisión, todo lo que sucede entre tú y Jesús, incluso lo más íntimo. Nota muy bien que debes escribir exactamente no solo las palabras que Jesús te dice, sino también la luz infundida, que incluye aquellas cosas que te hace entender, sin hablarte. En las cartas de San Aníbal a Luisa. Así que no solo sus palabras, sino lo que ella perciba sin palabras, y por eso dirá a veces: esto es muy difícil de expresar, que no tiene palabras para ello, porque Jesús no tenía palabras para ello. Así que ella no puede comunicar las palabras. Todo lo que puede comunicar es el concepto, la idea, la noción, el misterio que Jesús estaba tratando de hacerle ver. Así que para Luisa, el mismo Jesús confirmó muchas veces esta importancia del papel de San Aníbal en anunciar el reinado de la voluntad divina en las almas. Un día escribió en su diario el 18 de agosto de 1926, esto es en el volumen 19, por cierto, vi al reverendo Padre Aníbal,
quien debe supervisar la impresión de los escritos sobre la santísima voluntad de Dios con Nuestra Señora cerca. Nuestro Señor tomó todo el conocimiento, efectos y valores que había revelado sobre la voluntad suprema y los transformó en hilos de luz alrededor de la cabeza del Padre. Mientras hacía eso, le dijo: «Hijo mío, el deber que te he dado es grande, y por lo tanto necesito darte mucha luz para que entiendas claramente lo que he revelado. Cuanto más claramente se explique la verdad, más poderosos serán sus efectos». Cuanto más claramente se explique la verdad, más poderosos serán sus efectos. San Hannibal necesitaba mucha gracia, mucha inspiración. Se le dio una misión increíble. Hermanos y hermanas, en el futuro en la Iglesia, cuando miremos hacia atrás en esto, la Iglesia, el mundo sabrá por qué la estatua de San Hannibal, una enorme, 2 o 3 veces más grande, su estatua, fue colocada en un nicho en la pared de San Pedro hace solo unos años por el Papa Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque la Iglesia sabrá en el futuro la grandeza de este santo y el gran papel que se le dio en proclamar la ciencia divina del reino de la voluntad de Dios. Ningún otro santo, ninguna otra persona en la tierra tendrá el mismo papel que se le dio a él. Sí, muchos sacerdotes vendrán después, con la misión de continuar lo que él hizo, de continuar su obra. Y de hecho un día, cuando Luisa estaba rezando y Jesús le hablaba sobre todos los libros que ella escribió sobre su divina voluntad, él los juntó y los presionó contra su corazón. Y bendijo estos escritos. Él dijo: «Con todo mi corazón bendigo cada palabra, bendigo los efectos y el valor que contienen. Estos escritos son parte de mí mismo». Y llamó a los ángeles, quienes, inclinándose con profundo respeto, comenzaron a rezar. Porque había algunos sacerdotes presentes que necesitaban ver los escritos, Jesús les dijo a los ángeles que tocaran sus frentes para imprimir en ellos el Espíritu Santo e infundirles la luz, para que pudieran entender la verdad y el bien que hay en estos escritos. Los ángeles obedecieron y Jesús, bendiciendo a todos, desapareció. Es muy importante que, por supuesto, los obispos y los sacerdotes fueran los primeros en realmente darlo a conocer. Hubo otros que vinieron a aprender sobre la voluntad divina, quienes, especialmente San Hannibal, recibieron esta primera comisión de Dios. ¿Por qué? Porque él quería que perteneciera a la Iglesia y a los ministros de la Iglesia. Y así, hay gracias especiales que deben ser dadas, por las que debemos orar, por las que debemos sacrificarnos y sufrir, hacer nuestros actos en la voluntad divina, para que más sacerdotes lleguen a conocerla, poseerla y darla a conocer. Esto es absolutamente esencial para la manera en que la voluntad divina será conocida en la Iglesia en el futuro. Pero también debemos orar por nosotros mismos y por los demás. Queridos amigos, todos estamos juntos en esto. ¿Por qué? Porque son los actos que todos hacemos en la voluntad de Dios, el conocimiento que todos adquirimos, el amor por ella y el grado en que la poseemos en nuestras vidas, lo que también la hará conocida y posible para que otros lleguen a conocerla. Pero debe venir, en última instancia, a través de la Iglesia. Pertenece a la Iglesia. Es la Iglesia, y esta, la verdad de todas las verdades que Dios quiere que poseamos. Y así, él dijo: cuanto más claramente, y Jesús le dijo esto a Luisa sobre San Aníbal lo repetiría él mismo a menudo, que los efectos de esta enseñanza, esta forma de vida, corresponderán directamente a la claridad con la que se expresen. Y él estaba hablando, por supuesto, sobre Luisa y sobre el trabajo de San Aníbal en
editar y publicar su obra. También diría, estamos seguros que lo mismo debe ser cierto sobre las traducciones ahora a todos los demás idiomas, incluido el inglés, y la forma en que son interpretadas por personas en el futuro. Y hoy, que tienen suficiente formación en teología para hacer esto de una manera que sea consistente con la enseñanza de la Iglesia, y no erróneamente. Es muy crucial para donde estamos hoy en la difusión de este conocimiento que se haga, hermanos y hermanas, con toda claridad. Recen por mí, recen por todos aquellos, ordenados y laicos, que tienen este gran don y esta gran responsabilidad. Así que, aunque impulsado en parte por su estima por los escritos de Luisa, el amor de San Aníbal por esta doctrina también fluía en gran medida de su admiración por la gran belleza de su alma. Sabes, ciertamente es la enseñanza por encima de todo. Yo creería que eso vino primero, porque él nunca habría promovido, esta enseñanza si no hubiera visto la verdad en ella, pero no podía separar la verdad de los escritos y la gran belleza que contenían, de la persona en quien fueron depositados. Luisa misma. En un testimonio reflexivo, resumió sus impresiones sobre su vida y carácter, y por supuesto, se le pidió muchas veces que diera su propia evaluación personal de Luisa. ¿Puedes imaginarte en la iglesia de su tiempo, que era una iglesia muy escrupulosa en muchos aspectos, especialmente con respecto a la escritura mística, muy cuidadosa, muy estricta sobre lo que se podía escribir y publicar en la iglesia, que en ese período de tiempo, San Aníbal fue, ya sabes, llamado por Dios para conocer esto y ser el medio a través del cual se le daría a la iglesia. Así que se le pidió que evaluara tanto a ella como a sus escritos. Y esto es lo que dice sobre ella. La vida de esta virgen esposa, la esposa de Jesús, es más celestial que terrenal. Ella desea pasar por este mundo desconocida e ignorada, buscando a nadie, excepto a Jesús y a su Santísima Madre, quien la ha tomado bajo su especial protección. Ella desea vivir en aislamiento, oculta y desconocida. Nunca habría puesto por escrito las comunicaciones personales y prolongadas con el adorable Jesús desde los primeros años hasta ahora, y que continuarán. Hasta quién sabe cuándo, mucho después de que Él muriera. Si nuestro Señor mismo no la hubiera obligado, ella nunca lo habría hecho. Esta obligación surgía a veces directamente de nuestro Señor, y a veces a través de la santa obediencia impuesta por sus directores espirituales. Su obediencia era tan absoluta que, si se lo ordenaban, incluso rechazaría el paraíso. ¿Sabes qué dijo San Pablo? Por el bien de mis hermanos, para salvar a algunos de los judíos, me dejaría condenar. ¿Sabes? Es grandioso, es amor. Eso es obediencia perfecta. Y esto constituye una de las características más importantes de un espíritu virtuoso, verdadero y probado. Durante 40 años luchó internamente para someterse y ser gobernada por la Señora obediencia, y diría que no solo durante esos 40 años, cuando se trataba de escribir, sino a lo largo de su vida, porque tuvo confesores antes de comenzar a escribir y después de que comenzó, terminó de escribir, y a quienes siguió de manera muy estricta y fiel. San Aníbal continúa: parece que nuestro Señor, quien incrementa su amor, desea hacer un instrumento de esta Virgen. Es a ella a quien Él llama la más insignificante y la menos instruida en la tierra. Él la llama así. Además, parece que nuestro Señor desea formar un instrumento muy adecuado para una misión tan sublime que no puede compararse con ninguna otra, que es para el triunfo de la voluntad divina en la tierra, como se dice en el Padre Nuestro: fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hermanos y hermanas, esto es tan alentador para nosotros, ¿verdad? Porque no se trata de cuán educados somos, o incluso de cuán inteligentes somos. Se trata de fe, esperanza y amor. Se trata de creer que Dios puede hacer esto. Es esperar contra toda esperanza, que Él elija hacerlo por nosotros, por ti y por mí y por todos nosotros. Y es amar a Dios lo suficiente como para vivirlo y ser fieles a este modo de vida. Así es para todos nosotros. Creo firmemente que este es el llamado universal a la santidad. Este es el sacerdocio bautismal dado a todos los fieles en el bautismo. Este es el llamado a la nueva evangelización. Este es el nuevo Pentecostés de la Iglesia. Esta es la plenitud de vida para la cual Dios nos creó y que Jesús prometió restaurar. Así que esa es una manera maravillosa de terminar nuestro programa. San Aníbal continúa en esa cita. Lo retomaremos la próxima vez. Pero hermanos y hermanas, que nada en el mundo los desanime de pensar que esto no fue destinado para ustedes. Es decir, de no pensar que fue destinado para ustedes, porque ciertamente, si no lo fuera, no estarían escuchando este programa hoy. Jesús dice, el primer signo de que sabes que quiero que vivas de esta manera es que estás escuchando estas palabras. Tienes los escritos disponibles para ti, ya sea por esta transmisión, los libros o cómo puedas obtenerlos. Pero Jesús dice, el hecho de que sepas que estás llamado es por el hecho de que ha llegado a tu atención y has llegado a escucharlo y al menos darle algún asentimiento de fe y al menos escucharlo. Por eso lo sabes. Y todo en tu vida ha sido preparado por nuestra bendita Madre para este momento y para el tiempo en que vendrías a recibir la gracia de todas las gracias, el milagro de todos los milagros, la voluntad divina reinando en comunión con la voluntad humana en la tierra y las almas. De eso se trata esto. No puedo darte nada más grande que esto. Es la fuente de todo lo demás, que es Dios y que está en la creación. Así que, por favor, quédense con nosotros y continúen escuchando la introducción a la divina voluntad. Ven a heredar el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Gracias de nuevo y hazlo. Que Dios Todopoderoso te bendiga por la intercesión de María, Reina de la Divina Voluntad, al siervo de Dios, Luisa Picarreta, y a través de San Hannibal de Francia y todos los ángeles y santos. Dios te bendiga y te guarde en el cielo de su voluntad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino.